Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de hablar con un científico salvadoreño que es director del Centro de Investigaciones de la Universidad Francisco Gavidia. Él está haciendo con un grupo de científicos salvadoreños y extranjeros colaboradores una gran colaboración en este momento en que el mundo se enfrenta a una pandemia quizás como nunca la habíamos tenido antes en el mundo. Quisiera, Oscar Picardo, que nos hablaras de este descubrimiento o invento, de este prototipo de respirador automatizado que ustedes han logrado hacer en la universidad. Así es. Bueno, gracias Juan José, un gusto de estar en Contrapunto en tu entrevista. Pues efectivamente las universidades como generadoras de conocimiento nos tenemos que preguntar qué podemos aportar en una crisis como esta, ¿verdad? Nuestro equipo estaba trabajando antes de la crisis en unos proyectos de desalinizadores de agua que son importantes para las comunidades costeras. Cuando vino la crisis, nos reunimos y nos preguntamos qué podíamos hacer. Entonces empezamos a buscar proyectos y vimos un prototipo de ambú. El ambú, para explicarle a los oyentes y a los que están viendo el video, es una herramienta que se ocupa en emergencia en los hospitales, mediante la cual se da una respiración asistida manual mientras el paciente es entubado y pasado a una sala de cuidados intensivos, dependiendo de su gravedad. Eso hace que esta persona, que generalmente es un estudiante de medicina o una enfermera o un médico, tenga que estar a veces 1 hora o 2 horas haciendo el ejercicio manual, apretando el ambú con un ritmo, ¿verdad? Y eso es una tarea, digamos, complicada y cansada. Imagínate estar 1 hora a la par de un paciente apretando el ambú, y eso también hace que la gente se canse, se acalambre, sea irregular el flujo de aire que están insuflando al paciente. Oscar, Entonces, ya hemos escrito en Contrapunto sobre el ambú o respirador automatizado manual. Vamos a poner gráficas para que se vea, claro, pero creo que tú dijiste que era un resucitador automático. Eso lo hemos visto nosotros en ocasiones, en películas, en series de emergencia, que cuando correcto. llega alguien muy mal herido, sobre todo si tiene algún problema respiratorio, va a la camilla y le van apretando el Correcto. respirador para resucitarlo. Correcto. De hecho, en la época de la guerra, para poner en contexto, muchos de los fallecidos, heridos de guerra en la época del conflicto, este dato me lo corroboraba el ingeniero Jaime Bustillo de Electrolab Medic, que es una persona que tiene muchos años de trabajar con equipo médico. Muchos de estos pacientes fallecían porque la persona que les estaba aplicando el ambú se cansaba, ya no podían más, ¿verdad? Porque todo tiene un límite. Entonces, al ver ese escenario y al buscar proyectos, empezamos a diseñar algo bastante artesanal, con producto reciclado del laboratorio, porque ya estábamos en cuarentena, y se diseñó un prototipo
Después se fueron sumando ingenieros jóvenes, empresas, la empresa Termoencogibles, una empresa distribuidora de productos eléctricos, ingeniería y distribución. También se sumó el taller Carranza y así se fue haciendo ya un prototipo industrial, ¿verdad? Ya con tecnología avanzada, con, digamos, con una especie de mini computadora. Se cambió el motor de un motor paso a paso a un servomotor que permite regular los parámetros. Nos reunimos con muchos médicos, sobre todo intensivistas, para que nos explicaran cuáles eran los requisitos, ¿verdad? La presión tidal, la frecuencia de respiraciones por minutos, eso depende del tamaño del paciente, de la edad. Entonces todos esos elementos los metimos en una especie de dashboard digital a través de elementos computacionales y logramos que el equipo hiciera el movimiento del AMBU, pero regulado por una computadora de tal forma que siempre fuera el mismo movimiento con la misma intensidad y con las necesidades específicas que el médico indica. Oscar, me gustaría que me hablaras sobre este prototipo que ustedes han construido. ¿Qué valor aproximado tendría Sí. construirlo aquí en El Salvador tal como ustedes lo han diseñado? ¿Y cómo se compara con uno industrial que tendríamos Claro. que importar? Pues digamos, el costo a la fecha, el costo prototipo anda como en $5.000. El costo producción baja a la mitad, como a 2.000, un poquito menos de la mitad, como a $2.000 se puede hacer cada equipo. Un equipo de UCI de un respirador mecánico anda entre $30.000 y $50.000. Este equipo que nosotros hicimos no sustituye al de la UCI, pero podría ayudar mientras se liberan camas de la UCI. El problema de esta enfermedad en varios países es que se llenan las camas de UCI y mientras se libera una cama de un paciente que se recupera o fallece, este equipo le puede estar ayudando a darle esa respiración asistida con los parámetros médicos establecidos por el intensivista, Correcto. ¿verdad? Mira, me gustaría saber cómo el gobierno, el Ministerio de Salud de El Salvador ha aceptado esta iniciativa de ustedes, si ha tenido buena acogida y si hay posibilidades de que este equipo se produzca aquí en El Salvador. Sí, pues hemos tenido el acompañamiento de la Secretaría de Asuntos Estratégicos casi desde el inicio. Ha estado Luis Rodríguez viendo el proyecto, su evolución. Hemos hecho ya varias presentaciones en CIFCO con el equipo de la Secretaría. Se han hecho pruebas en el laboratorio del Ministerio de Salud, también pruebas en Electrolab Medic. Esta semana vamos a certificar unos datos del equipo, así que hay buen pronóstico para ya terminar el prototipo y buscar el financiamiento para producir 50 o 100 respiradores, digamos, para empezar, ¿verdad? Lo cual también hay algunas empresas que han manifestado su interés, Grupo Roble, Banco Atlántida, Banco Agrícola, la misma gente de la embajada de la oficina de cooperación de AID también manifestaron interés en apoyar, así que creemos que... Oscar, Ajá. el equipo que tú coordinas, ¿qué otros inventos o descubrimientos que ayuden a El Salvador a enfrentar la pandemia están haciendo? Bueno, tenemos también una oficina que se llama Centro de Modelaje Matemático Carlos Castillo Chávez, que ha estado trabajando bastante duro, primero en crear una calculadora epidemiológica
basado en un modelo matemático que se llama SEIR, que es un modelo universalmente aceptado y es el que usan la mayoría de países desarrollados. Por ejemplo, la primera publicación que se hizo sobre el COVID del Colegio Imperial de Londres utilizó este modelo. Nosotros creamos o sea, lo aplicamos con los datos y con las variables locales y producimos un informe que se compartió, digamos, a varias organizaciones. De hecho, FUSADES lo presentó y también lo vamos a presentar al gobierno para tener una proyección real en base a la estadística nacional, ¿verdad? De cuántos Ya. casos podríamos tener. Oscar, quisiera que hay gente que cree que estar dando los datos de muertos, de contagiados, es un sensacionalismo, pero ¿en qué influyen esos datos para tomar las prevenciones necesarias para enfrentar esta pandemia? Claro, los datos sirven para hacer la planificación de políticas públicas. Por ejemplo, hay que planificar cuántas camas se necesitan en un hospital, cuántas unidades de cuidados intensivos, cuántos médicos intensivistas, cuántas enfermeras, cuánto equipo y insumos. Entonces estos datos te permiten proyectar al futuro las necesidades. Es delicado porque, digamos, tenés que tener todo preparado, pero tampoco te podés exceder, ¿verdad? O sea, por ejemplo, decir, bueno, voy a equipar un hospital de campaña de 5.000 camas y quizás vamos a llegar a 1.000 casos, entonces gastaste en 4.000 camas extras que no eran necesarias y tampoco te podés quedar corto. Correcto. De repente se te vienen 8.000 casos y tenés 1.000 camas. ¿Qué haces con toda esa gente, verdad? Entonces, Correcto, correcto, Oscar. El tiempo se nos ha acabado. Te agradezco muchísimo tu presencia en Contrapunto y esperamos tenerte en otra ocasión. Mientras un gusto. tanto, le seguimos sugiriendo a nuestros lectores, a nuestros visitantes en Contrapunto, que utilicen siempre las medidas que han dado las autoridades de salud para salvarnos de esta pandemia, utilizando la mascarilla, utilizando el alcohol gel, lavándonos las manos frecuentemente, no salir si no es extremadamente Correcto. necesario. Yo creo que esas son las principales medidas que tenemos que tomar para salvarnos de esta dramática tragedia que está viviendo el mundo. Mientras tanto, te agradecemos nuevamente y muchas gracias también a los amigos que nos están escuchando y viendo.